noches, soy Eugenio Casado, Sin Trincheras. Empezamos. Hoy hablaremos de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia de la República Francesa. Ha ganado Emmanuel Macron con el 66,1% de los votos, mientras que Marine Le Pen ha obtenido un 33,9% de los sufragios. ¿Son buenos estos resultados para los franceses y europeos? Hoy hablaremos de ello. Para eso hoy contamos con Ainhoa Murcia, activista del Sindicato de Estudiantes. Hola, buenas noches, Ainhoa, otra vez. Buenas noches. Con Ramón de las Heras, historiador y profesor de Ciencias Sociales. Hola, buenas noches, Ramón. Hola, buenas noches. Con Alejandro Blasco, empleado de empresa pública. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Remy Lasset, francés residente de hace casi 10 años, más de 12 años en España y viajero. ¿Qué tal, Remy? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Para empezar, me gustaría saber la opinión de Remy. ¿Qué te parece este resultado en Francia? ¿Positivo? ¿El menor de los males? Bueno, sí, yo diría el menor de los males de momento, considerando la segunda vuelta. Es cierto que 11 millones de votos para Marine Le Pen son muchísimos. Es el doble de su padre hace 15 años, que ya era un trauma. Pero bueno, de los sondeos que teníamos desde 2 años nos estábamos esperando peor aún. Incluso últimamente se esperaba hasta 40%. Entonces, bueno, que tenga un tercio de votos es un mal menor y bueno, a ver lo que hace este nuevo candidato Macron, que sale de la nada un poco, que hace un poco más de un año no esperamos aquí y que quiere intentar una recomposición política en Francia. Veremos qué tal. Veremos qué pasa. ¿Y a ti qué te parece, Ramón? ¿Qué te parece este resultado electoral? Bueno, coincido con Remy en que los más de 10 millones de votos que ha recibido Marine Le Pen son realmente preocupantes. Son un síndrome de que hay algo que no está funcionando en nuestro sistema. Me parece preocupante en el sentido de que hay una tendencia xenófoba, una tendencia que penetra de discurso fácil, populista, de soluciones simples a problemas complejos, y creo que es el sistema el que tiene que hacer ciertos reajustes, y ahora el nuevo presidente de la República Francesa tiene una tarea muy importante, que es diluir este fenómeno que amenaza no solamente a Francia, sino también a Europa, y que el día menos pensado empieza a aprender aquí desde los Pirineos hacia abajo, con lo cual es un síntoma al que no hay que dejar de atender y hay que erradicar lo antes posible, más pronto que tarde. Esa es mi opinión. Por lo demás, en cuanto a los resultados que ha tenido este hombre, que ha sido un poco una sorpresa, pero bueno, ha sido una sorpresa dentro de lo que cabe, ciertamente, en cierta manera agradable, con cierta comilla, con cierto entre paréntesis, para ver exactamente qué tipo de política, sobre todo social y económica, va a transcurrir en Francia. Y eso va a ser una cuestión sobre la que hay que poner un poco el suspense, y hasta ver cómo se van a ir desarrollando estas políticas, que creo que van a ser fundamentales para lo que es el desarrollo a priori en un corto plazo de cómo puede ir sondeándose la sociedad francesa. Francesa es lo que quizás también en Europa. ¿Y a ti qué te parece, Alejandro? ¿Qué te parece estos resultados? Pues mira, dentro de los 2 candidatos que había, la verdad es lo mejor que ha podido pasar. Es verdad que Le Pen ha conseguido muchos votos, pero yo no creo que porque haya una corriente, como ha dicho Ramón, que sea racista, ni nada de esto, ni que sean muchos fascistas, ni nazis, como he escuchado en muchos sitios. Yo creo, sinceramente, que Le Pen lo único que hacía, hablaba de las máximas preocupaciones de los franceses y de los europeos, como son hoy en día el terrorismo y la inmigración.
¿Y a ti qué te parece, Ainhoa? Pues bueno, está claro que el auge de Marine Le Pen, ¿no?, en este proceso electoral lo que demuestra es una situación muy clara, ¿no? Y es que ahora mismo, sobre todo bajo esta crisis del capitalismo, no hay una alternativa para la mayor parte de la población, de la clase trabajadora y de la juventud, y desde luego cuando esto se produce, ¿no?, donde tú tienes la polarización hacia la izquierda y también hacia la derecha, y bueno, pues donde la demagogia de Marine Le Pen, ¿no?, acusando a los inmigrantes, a los refugiados, etcétera, de algunos de los problemas del país, ¿no?, o también hablando, ¿no?, de crear empleo para los del propio país, pues eso cala entre los sectores más golpeados. Pero desde luego para mí la elección entre Macron o Le Pen, bueno, pues al final ninguno de los dos es algo positivo para la clase trabajadora, porque se presenta Macron como un candidato centrista, ¿no?, pero la realidad es que sus políticas son muy similares a las de la derecha. No es casualidad que se le compare con el Albert Rivera aquí en el Estado español, ¿no?, porque desde luego tiene muchas similitudes, y la clase trabajadora y la juventud, es decir, la mayor parte de la población ha tenido que elegir entre Málaga o Malagón, ¿no? Entonces, desde luego, bueno, vamos a ver qué trae estos resultados, pero ya se ha empezado a ver movilización por parte de la juventud, diciendo, además el eslogan, ¿no?, que han sacado es muy, muy claro, ¿no?: ni patria, ni patrón, ni Marine, ni Macron, ¿no? Desde luego refleja muy bien el ambiente que hay ahora mismo en Francia, ¿no? La verdad que muy buen eslogan, ¿eh? Y lo que estamos hablando del tema del 33,9% de votos, ¿crees, Remy, que, como estamos hablando, hay tantos fascistas en Francia, hay tantos filofascistas, o es más que nada una alternativa que estaban viendo a sus miedos, a sus problemas, y es la única que le ha hablado de sus problemas realmente o intentaba darle una solución? ¿Por qué hay tanto apoyo a Le Pen? Yo no sé, no creo que haya tantos fascistas en Francia, la verdad, y espero que no. Pero Le Pen, desde el padre y ahora la hija, y también está la sobrina detrás, y su partido, están un poco haciendo propaganda al fascismo y a esas teorías xenófobas. Hay que mirar dónde hacen los mejores resultados Le Pen. Curiosamente no lo hacen en las grandes ciudades como París, donde hay mucho terrorismo, o donde hay más extranjeros, etcétera. Lo hacen en los pequeños pueblos, en el campo, donde la gente se cree un poco lo que oyen por la televisión, lo que Le Pen dice, que el mal viene de los extranjeros, que los terroristas vienen de fuera y que cerrando las fronteras vamos a estar más seguros, etcétera. Entonces, y estas personas creo que en el fondo no son xenófobas, sino que se creen lo que oyen, y como nunca he visto mucho en sus pequeños pueblos tranquilos, se sienten seguros, pues no quieren que venga el mal y se creen que el mal viene de fuera. Entonces creo que Le Pen está construyendo una población, está fomentando la teoría xenófoba. Igual no está construyendo o haciendo la gente fascista, racista y tal, pero poco a poco son ideas y palabras que van calando, palabras que entran en las cabezas de la gente. ¿Y tú qué piensas, Ramón? ¿Crees que habrá algún tipo, no sé, una alternativa, como quizás plantearía Ainhoa, una alternativa a los trabajadores por sus problemas que tienen ahora mismo, y no echarle la culpa al que viene de fuera y no intentar meterle esas ideas tan, digamos, filofascistas o xenófobas? ¿Cómo crees que podríamos darle solución a este tipo de problemática? No ya solo en Francia, sino en Europa y también en Occidente, ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no?, donde la culpa siempre es del latino que viene a robarnos, a violarnos. ¿Qué solución habría? Pues, evidentemente es pedagogía. Pedagogía de ciencias sociales es evidentemente la receta más eficiente y es una planta que crece evidentemente a medio plazo. Pero hay que hacer una enorme pedagogía, ya no solamente en los centros de enseñanza media, en las universidades,
hay que hacer también una pedagogía, hay que acercarse a esas pequeñas y medianas ciudades, hay que acercarse a esas zonas rurales, donde los pequeños institutos, donde las pequeñas localidades son pastos donde ese combustible es fácil que prenda en estas ideologías. Bueno, es un fenómeno que ya tenemos reconocido en Inglaterra, porque de hecho el fenómeno del Brexit ha calado efectivamente en esas zonas de población media, de zonas rurales. Estamos viéndolo en Holanda, estamos viéndolo también en estos países de Centro Europa. Casualmente en aquellos focos donde las grandes urbes, donde los grandes centros de educación, donde hay otro tipo de dinamismo social, es donde precisamente tienen más escaso reconocimiento de este tipo de tendencias. Por el contrario, lo que se observa a nivel en el marco geográfico son en estas pequeñas áreas rurales, o en estas pequeñas y medianas ciudades, donde encuentran más fácilmente oídos que se prestan a este tipo de discursos fáciles, de discursos demagógicos, de discursos llenos de soluciones simples, muy encantadoras, muy fáciles de asimilar, y por el contrario que evidentemente suelen ser, al ponerlas en práctica, demuestran que son cortinas de humo, que son velos que se ponen realmente donde están los grandes problemas complejos, porque no debemos olvidar que la sociedad del siglo XXI es una sociedad tremendamente compleja y es imposible abordarla desde puntos de vista simples, donde se pierden muchísimos matices que son realmente los que a fin de cuentas son significativos. Y hablando, las pequeñas, las medianas economías. Hablando de hecho, ¿no?, del plan de problemas, o sea, soluciones simples a problemas complejos, ¿no? Vimos en el cara a cara, ¿no?, de Le Pen contra Macron, que perdió bastante credibilidad, ¿no?, en el cara a cara. No sé, muchos apuntan a que por este debate, ¿no?, perdió muchos puntos Le Pen. ¿Qué os parece? ¿Crees que...? Claro, vamos a darle... ¿Qué te parece ahí, no? ¿Crees que esto fue un detonante para que perdiera aún más credibilidad en Le Pen? Pues la verdad es que yo no tenía el placer de ver ese debate, pero está claro que, bueno, que las soluciones fáciles a problemas difíciles, ¿no?, las mentiras y la demagogia, tienen las patas muy cortas. No sé muy bien lo que se habló allí, pero desde luego culpar de toda la situación que se vive no solo en Francia, sino a nivel de Europa, y no solo en Europa, sino a nivel internacional, porque tú tienes que el capitalismo es un sistema global que cuando la crisis golpea con tal profundidad como ha golpeado ahora, ningún país escapa realmente a sus consecuencias, ¿no? Entonces, desde luego, culpar a los inmigrantes, etcétera, pues de los problemas en Francia, o culpar al modelo globalizado de todos los problemas, ¿no?, y decir que buscar una salida individual solo en Francia, ¿no?, igual que hace Trump ahora mismo en Estados Unidos, vaya a solucionar los problemas de la mayor parte de la población, pues se ve claramente que no es cierto, ¿no?, que no se le puede buscar una salida individual, y desde mi punto de vista solo había una alternativa, ¿no?, que se estaba construyendo en base a la candidatura de Mélenchon, pero que desde luego imagino que comentaremos también tenía sus dificultades y sus limitaciones, pero desde mi punto de vista la única salida es la organización de parte de la clase trabajadora y de la juventud para pelear contra las políticas reaccionarias, no solo de Le Pen, sino también de los grandes banqueros y de los grandes empresarios, ¿no?, que machacan continuamente las condiciones de vida de la población. ¿Y tú, Alejandro, qué crees qué te parece el tema de Le Pen y la falta de credibilidad de las soluciones simples, y cómo ha perdido credibilidad a lo largo de estos días, que es lo que le ha hecho quizás, ¿no?, perder las elecciones? Bueno, le dobla, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, al final yo creo que los franceses han decidido entre realmente lo que tenían que elegir, que era Macron y Le Pen. Le Pen, es verdad que cuando tuvo el debate, al final se la vio que es que no tenía... Ella no daba ningún tipo no intentaba ayudar, no daba... Es que no sé cómo explicarlo. No daba credibilidad a sus palabras, realmente. ¿Sabes? No lo juntaba con hechos. Ella dice cosas, pero al final no es capaz de rebatirlos.
¿Y a ti qué te parece, Remy? ¿Crees que perdió gran credibilidad en ese debate y algunos franceses perdieron la venda de los ojos? Sí, es cierto. Bueno, yo lo he visto enteramente. Ha sido un sufrimiento total. Me impresionó mucho la primera toma de palabra de Le Pen, que empezó el debate ella con 2 minutos de palabra, tomó 2 minutos y media. En esta introducción sin hablar ni una frase de ella, sino vomitando sobre el del enfrente. Y me dije, pero a ver, no, primero, ¿cómo va a reaccionar Macron enfrente? Y segundo, eso no puede durar 2 horas y media. Y ha sido así durante 2 horas y media. Ella no ha hablado de su programa y cuando ha hablado estaba perdida en sus papeles y contestaba n'importe quoi. Con error, ¿sí? Cometiendo errores que Macron ha tenido fácil de desmontar. Y entonces, bueno, ha sido un juego, creo que lo ha hecho a posta. Intentaba hacer la unión de los anti-Macron, pero con tanta rabia, con tantas palabras que tampoco se puede evitar de echar la culpa a los extranjeros, etcétera. O sea, su objetivo sobre todo era tener los votos de los electores de Mélenchon, ¿no? Pero también de algunos de Fillon en la primera vuelta, entonces era un ejercicio un poco difícil. Ha conseguido tener bastante votos de Fillon, pero casi ninguno de Mélenchon. Y creo que incluso hay gente que he leído testimonios de gente que le habían votado en la primera vuelta y que no le han votado en la segunda, porque ha sido un voto de protesta en la primera, pero teniendo este discurso en el debate, pues la gente no la veía como presidenta, seguro. Y hablando de lo que estás hablando, ¿no?, de Mélenchon y aquellos que votaron a Mélenchon que veían como propuesta a la segunda vuelta a Le Pen, ¿qué lógica sigue aquel que ha votado a Mélenchon porque aparentemente está en las antípodas políticas de Le Pen? ¿En qué lógica vota a Le Pen un votante de Mélenchon en la primera vuelta? Bueno, el punto común es el hartazgo de... Es la rabia con el sistema actual, de algo que se ha dicho antes, que Macron hace una política de derecha. Sí y no. Bueno, yo diría que la izquierda en los años 80 y en los últimos años también ha hecho una política de derecha. O sea, teníamos a nivel económico hemos tenido y vamos a seguir con la misma política económica en Francia desde los años 70, a veces por gobiernos de derecha, a veces por gobiernos de izquierda. Y ahora tendremos la misma política económica con uno que dice que no es ni de derecha ni de izquierda. Así está más claro, ¿no? Pero entonces, bueno, sí, los dos, Le Pen y Mélenchon, agrupan a los... antisistema, ¿no? En contra del establishment, claro. Que sufre de ese sistema y que quiere encontrar otras alternativas. Los unos con el odio a los extranjeros y agitando el miedo a todo lo que viene de fuera, y los otros con un discurso más abierto, más social, pero también cerrándose a nivel económico, cerrando las fronteras, o por lo menos intentando cambiar el sistema europeo especialmente. ¿Y a ti qué te parece, Ramón? ¿Crees que Macron va a ser un continuista de las políticas de Hollande o no? Es una incógnita ahora mismo, sinceramente es una incógnita, pero también hay que tener en cuenta que actualmente la población, antes que ideales, ahora mismo lo que tiene son problemas y demanda soluciones. Entonces la sociedad, el sistema, el Estado, las instituciones van a tener que trabajar todas encaminadas precisamente a proporcionar soluciones a los problemas que actualmente demanda la sociedad. Porque, como bien ha dicho Remy, está claro de que esta polarización no es nada más ni menos que la manifestación
en escena de ese agotamiento, de ese cansancio, de un discurso que no ha llegado ni a producirse a efectos prácticos, ni ha calado, ni muchísimo menos en esa base social tan importante de la clase trabajadora en Francia, y evidentemente pues ha surgido lo que ha surgido, y ha salido hacia la izquierda y hacia la derecha, han surgido movimientos que a fin de cuentas lo que hacen, han intentado entrar en escena queriendo aportar soluciones que el sistema había fracasado y que no era capaz de darlas. Entonces, para mí, las consecuencias han sido que, en principio, la sociedad está un tanto desconfiada y polarizada, y que hay que hacer políticas sociales iguales que se hicieron en los años 60 y en los años 70 para reconducir ese estado de bienestar a la clase media, baja, que es la que tiene que monitorizar el país, es la que tiene que ascender de nuevo la producción, la eficacia y, sobre todo, lo más importante, que circule el capital, pero que circule en todas las direcciones. De esa forma, evidentemente, yo entiendo que es el mismo efecto que debe de producirse aquí en España, que es lo que se está demandando. Se están demandando soluciones a problemas reales, y después, una vez que tengamos en vías de solución esos problemas, nos preocuparemos de los ideales. Pero ahora mismo, evidentemente, la sociedad demanda con carácter urgente soluciones prácticas y además a corto plazo. Pero si Macron persiste en las políticas de Hollande, es una incógnita. Es lo que ahí es donde yo incido. O sea, pero favorecerá que Macron, bueno, pero permíteme que ponga un interrogante, que es exactamente lo que yo he palpado en el discurso, en los últimos discursos de Macron. Macron ha entendido, y a mí me parece que es un hombre extremadamente inteligente. Otra cosa es qué tipo de soluciones va a querer aportar, que eso es lo que a mí me tiene un poco en la intriga. Pero ha entendido perfectamente lo que ha dicho la respuesta de la sociedad francesa. Reclama soluciones. Y reclama soluciones a corto y medio plazo. Entonces, en la medida de que Macron sea un posibilitador de estas demandas que realiza la sociedad francesa, en la medida de que sea capaz de aportar ese tipo de soluciones, va a triunfar. Y evidentemente eso se va a ver cuando haya las nuevas elecciones al Parlamento, a la Asamblea Francesa, cuando realmente se demuestre que haya un partido o una división parlamentaria, de tal manera que el primer ministro se ponga a trabajar en un tándem con el presidente de la República y aporten soluciones. Si eso se produce, Francia empezará a liderar lo que se supone que es un giro ontológico en la política de Europa. Si eso no se produce, estamos abocados a, aunque aumente los 10 millones de votos en Francia, más lo que se puedan producir en el resto de Europa, y eso evidentemente nos va a trasladar a un grave problema y con consecuencias que no se pueden, porque una vez que ese lobo, esa fiera abra la boca, va a ser muy difícil cerrarla. ¿Y crees, Ainhoa, que eso se producirá? ¿Crees que Macron irá en esa dirección? ¿Irá en la dirección de romper y dar soluciones reales a los problemas que existen? Pues desde luego yo creo que no. Ya se planteaba en su momento con la elección de Hollande que iba a ser, bueno, un poco El Salvador, ¿no? Ese giro a la izquierda dentro de las políticas europeas, ¿no? Cuando lo que había, ¿no? Teníamos a Rajoy, teníamos a Merkel, etcétera, y desde luego si no fue Hollande el que hizo unas políticas sociales para la mayor parte de la población, yo estoy convencida de que Macron no lo va a hacer, ¿no? Desde luego sabemos de dónde viene Macron, viene precisamente del Partido Socialista, que, como comentaba Remy, no ha estado precisamente haciendo políticas de izquierda, sino exactamente las mismas políticas que la derecha, exactamente igual que vemos aquí con el Partido Socialista, y más concretamente, ¿no?, con Susana Díaz en la Junta de Andalucía, unas políticas que distan mucho de ser políticas favorables para la clase trabajadora y para la juventud. Y desde luego, si pensamos que Macron va a ser ese que lleve adelante las políticas sociales para recuperar la calidad de vida de la clase trabajadora, para aumentar los salarios, para bajar las horas, pues creo que estamos muy equivocados, ¿no? De hecho, su programa pues no va precisamente en esa línea. Y además tienes una situación muy concreta.
y es que los propios partidos socialdemócratas en los últimos años, sobre todo ya inmersos en la crisis, no han podido hacer lo normal de un partido socialdemócrata, ¿no? Que es reformas, porque estás metido en una situación de crisis tan profunda que la burguesía no lo permite, ¿no? Para mantener su poder económico no permite ni siquiera esa reforma, sino que lo que hace es seguir machacando a la clase trabajadora y a la juventud para ellos seguir ganando beneficios. Y desde luego Macron no es que defienda a otros que no sean los banqueros y los empresarios. Entonces yo creo que desde luego no va a ser el salvador de Francia. ¿Y tú qué piensas, Alejandro? ¿Crees que será su salvador o no? Pues yo creo que hay que darle una oportunidad. Que es muy fácil tildar a una persona que todavía no ha gobernado, ¿sabes? Porque estaba gobernando con otra persona que era de izquierdas y que no había tomado las medidas adecuadas. Yo lo que creo que hay que intentar es a Macron. Macron es una persona que en el 2011 no tenía nada que ver con la política. Y desde el 2012, que empezó como asesor, 2014 como ministro, 2016 que deja el partido de Hollande y se va del partido de Hollande no porque quiera montar su propio partido, que luego lo hace. Se va porque no le dejan hacer las reformas que él quiere hacer. O porque las reformas que él quiere hacer van demasiado lentas, ¿sabes? Entonces, ¿cómo no vas a dar no vas a dar pie a una persona así a darle una oportunidad de ser el salvador de Francia? Yo creo que es una persona muy inteligente y que por lo menos hay que ver qué pasa. Darle un voto de confianza, ¿no? Sí. ¿Tú querías decir algo, Ramón? Sí, bueno, efectivamente, me reitero lo que he dicho. Si por un lado es una incógnita, por otro lado, el interrogante abierto es ¿quién está detrás de Macron? Es que esa es la pregunta. ¿Quién está realmente detrás de Macron? Es que esa es una gran pregunta. ¿Quién respalda? Muchos hablan de que Macron es el candidato del establishment. ¿Es o no es? Pero ¿qué es lo que le interesa al establishment hoy por hoy? ¿Qué es lo que realmente le interesa? ¿Van esos intereses conforme a el desarrollo, a recuperar la estabilidad social? ¿O por el contrario, lo que van a querer es sacar una tajada más grande del melón que ya está abierto y calado? Recupero tu pregunta. Esa va a ser seguramente una cuestión que se va a dilucidar en estos 2 primeros años. Se va a ver si realmente el establishment va a querer tener un crecimiento global que repercuta en la economía de Francia, o si por el contrario lo que quiere es precisamente seguir su línea de rédito, de ganancia. Entonces ahí es donde está la cuestión. Esa es la incógnita. Es cierto que, como decía en introducción, creo, no sabemos quién es Macron al final, y no sabemos quién está detrás. Yo diría que ha empezado el camino solo y para hablar crudo tiene cojones, ¿no? Ha empezado solo y hoy realmente creo que es alguien inteligente y que quiere hacer algo bien, ¿no? Quiere sacarnos un poco de esta. Está cierto que no va a romper con el capitalismo, esto lo sabemos. Para tener éxito en su propuesta tiene una gran desventaja, que su pasado de banquero, etcétera, que efectivamente va a hacer y ya está haciendo que la gente sale a la calle porque efectivamente no tiene pinta de que vaya a cambiar el sistema que genera paro, que genera pobreza de la clase obrera, etcétera. Pero por otra parte, creo que realmente quiere intentar buscar soluciones, y una gran ventaja que tiene es que no viene del sistema, es una cara nueva. Entonces, y por eso ha ganado. Es una cara nueva. Ha estado en el gobierno de Hollande, pero se ha ido haciendo ruido con la puerta y tal. Se ha ido descontento, lo ha dicho. Bueno, y yo creo que la única forma de que puede sacar adelante es
que no trabaje solo, sino con los otros países europeos. Y es lo que te iba a comentar ahora. Como vemos que en los otros países europeos también viene el mismo problema, es que vienen los extremos y especialmente el extremo derecha. También es interesante ver que he leído antes de ayer, creo, que Macron está un poco hablando con Tsipras en Grecia. Uh-huh. Y quiere apoyar a Tsipras para sacar adelante un plan para la deuda de Grecia y para acabar un poco con el rigor, ¿no? que impone Europa en Grecia y permitir darles un poco de aire. O sea, creo que Merkel también va a tener tal vez que dar señales un poco de abrir la mano, ¿no? Suavizar un poco su discurso. Y es lo que te quiero decir. En Italia también. ¿Crees que Macron puede abrir el melón para una posible modificación o reforma de la Unión Europea? Con otros socios europeos, como decías, como Grecia, entre otros. Es el discurso que he oído. Creo que si lo dice lo va a intentar. Y a ver cómo funciona. Yo efectivamente, no va a ser una revolución, el mandato de Macron, pero creo que, darle alguna oportunidad de hacerlo mejor de los 20 últimos años. ¿Y tú, Alejandro, qué crees? ¿Crees que puede abrir un proceso de modificación de la Unión Europea? Modificar la relación como tiene la mano cerrada con Grecia, Alemania fundamentalmente, que es quien manda desde el punto de vista económico. ¿Qué crees que pasará? Hombre, hoy en día Europa es un poco una incógnita más que nada por lo que va a pasar con Gran Bretaña. O sea, está claro, Gran Bretaña se va, era un cabecilla de la Unión Europea, se quedan Francia y Alemania y hay países que van a tener que tomar más importancia, porque si no al final una silla de dos patas se cae, eso está claro. Yo creo que Grecia hoy en día no está cualificada ni puede ser una de esas patas, ¿sabes?, que sostengan Europa, pero a lo mejor con la ayuda de Francia podría ser, no lo sé. Desde luego Macron era el partidario más europeísta de todos los que se presentaban. Es interesante ver que también voy a usar la misma expresión dos veces, lo siento, ha tenido los cojones de hacer una campaña muy europeísta en un país que hace unos 15 años ha votado no al tratado, ¿no? Sí. No la actual, porque la actual no la ha votado nadie, pero a la Constitución Europea sí. Eso. Entonces, sí, y ya entró, no sé si habéis visto su entrada ayer en la plaza del Louvre, uh-huh, sobre el himno europeo, sí, durante 5 minutos caminando solo en medio de la plaza y con este himno, concluyendo con el himno francés para equilibrar un poco, pero bueno, pone el europeísmo en primera línea, ¿no? Seguramente será de las primeras señales que va a dar en el mes que viene, antes de las elecciones legislativas, porque bueno, mientras no haya parlamento no va a haber leyes, igual va a haber proyectos de leyes, pero leyes no, pero seguramente habrá muchas reuniones internacionales, y especialmente a nivel europeo, y ya veremos un poco, tal vez salir algunas propuestas al respecto. Veremos. ¿Y tú, Ainhoa, crees que puede ser un revulsivo a la problemática europea y crear nuevos lazos dentro de Europa para promover una reforma europea que sea más de los pueblos europeos y no tanto del capital o de la élite europea? Pues bueno, yo ya como comentaba antes, no lo creo, sí que creo que es una decisión muy inteligente, ¿no? Plantear esa unión, esa continuidad de la Unión Europea frente al patriotismo reaccionario de Le Pen, ¿no? Como contraposición a aquellos que quieren romper Europa de esa forma. Pero claro, también tenemos que comprender
una buena parte del descontento de la población europea y por lo que también salió el sí al Brexit en Gran Bretaña, que no es solo porque lo defendiera la derecha, sino, ni mucho menos, sino porque está claro que hay una oposición, una reacción a esa Unión Europea impuesta, a esa Unión Europea que, bueno, que garantiza los beneficios de los ricos, pero no es una Unión Europea de hermandad de los diferentes pueblos y que favorezca el desarrollo de cada uno. Lo vemos también aquí un poco, ¿no?, con ese sentimiento independentista de los pueblos como Cataluña, Galicia, etcétera, de reacción a esa unión forzada que no ha sido votada por nadie y que desde luego no garantiza los derechos de la población, ¿no?, ni a nivel de Europa ni a nivel de cada uno de los países. Creo que Macron pues, utilizó muy bien ese discurso de mantener una Europa unida y de intentar fortalecer los lazos con otros países, pero desde luego, como comentaba antes, incluso con lo que comentaba ahora Remy, que yo no conocía, que estaba hablando con Tsipras, etcétera, que sería positivo, ¿no?, en cuanto a que, bueno, sí, a Grecia se la mantiene en un estado, bueno, completamente de destrucción, ¿no?, de dependencia económica. Además, Grecia está completamente machacada porque se impidió también realizar, bueno, pues todas las reformas que se propuso, ¿no?, por el partido, por Syriza, pero bueno, tengo muchas dudas respecto a que, bueno, a que Macron pueda ser realizar reformas, ¿no?, en cuanto a esa Europa y que sea una Europa más democrática, ¿no? ¿Y tú, Ramón, qué crees? ¿Crees que, aparte de ser revulsivo para una nueva Europa, cómo tratarás a los refugiados? ¿Tendrá una política diferente respecto a los refugiados políticos? Bueno, políticos, de guerra. No dudo mucho que a la sociedad francesa se le haya pasado por alto el aniversario que ahora en estos días se está celebrando de la liberación de Francia de las manos de los nazis. Y eso es una efeméride muy curiosa que no ha pasado por alto seguro. Si no, Remy me lo podrá de alguna forma confirmar. Pero creo que yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza de que Europa va a cambiar un poco el rumbo. Y ese rumbo, lo mismo que en épocas anteriores. Claro, es que esto hay que mirarlo un poco con cierta perspectiva. Hay que verla con una perspectiva histórica donde de alguna forma se pueden encontrar recetas importantes de hechos, elementos, consecuencias. Y precisamente en ese momento en el que cuando estaban todos los países aquí en Occidente, todos estaban un poco así agazapados, un poco con miedo, que viene el monstruo comunista que nos va a comer y tal, y hicieron reformas, pactaron con los sindicatos, entraron los socialistas en muchos gobiernos, entonces tuvieron evidentemente que aflojar la cuerda y darle vida a una sociedad que demandaba cambio, y de alguna manera en esa proyección, digamos que esos tipos de soluciones son las que muchos estamos esperando de ese establishment en Francia. Pero no solo en Francia, sino en Francia, en España, en Holanda, en Alemania, que mucha gente, eso no lo está entendiendo muchas personas. Muchos de los observadores no están mirando a Alemania, pero Alemania hay que observarlo con lupa porque también se está sosteniendo el avance de la ultraderecha, pero no está ni mucho menos extinta. Y bajo ese aspecto yo creo que ese giro político que se debe de dar, que estamos esperando con tanta ansia, yo creo que se va a facilitar de nuevo la circulación de personas, el cambio de perspectiva hacia la mirada de países, ese espíritu europeo de acogimiento, de reforzar las bases desde abajo para crecer hacia arriba. Yo soy positivo, yo creo que sí, que ese momento llegará. Esperemos. ¿Y tú, Remy, puedes validar o no verificar lo que comentaba Ramón de que se han tenido en cuenta por parte de los votantes franceses el hecho del aniversario de la liberación de Francia de la Segunda Guerra Mundial? Liberación de París. Lo cierto es que sí, querías hablar de enfrente al peligro nazi y al discurso que trae Le Pen, ¿no? Lo cierto es que Macron entre las dos vueltas, haciendo campaña contra Le Pen,
ha hecho una campaña un poco extraña porque, por una parte, bueno, incluso en sus palabras, pedía el voto a su favor y no en contra de la otra, pero sí en sus gestos ha hecho, creo que en 3 ocasiones por lo menos, se ha ido a lugares históricos para celebrar y recordar este pasado. Y creo que esto ha funcionado y efectivamente ha hecho pensar, y especialmente a los abstencionistas o a los votantes de Mélenchon en la primera vuelta, cuidado con esto. Que con ya lo esto hemos vivido, no se ¿no? juega. Claro. Sí. Y también hay que destacar que eso es importante porque en el voto de Le Pen hemos hablado un poco a nivel geográfico, pero hay también un factor a nivel de edad y curiosamente hay muchos jóvenes que han votado a Le Pen. Y alguna teoría sobre esto es que ellos no han vivido esto, se han olvidado de esto, etcétera, o no se lo Han enseñado bien, ¿no? interiorizan de la misma manera. Entonces seguramente estos gestos serán para recordar y poner bien a pensar sobre este tema. Lo siento, pero nos quedan 3 minutitos y me gustaría que cada uno de ustedes me dierais medio minuto qué creéis que hará Macron, qué creéis que será de Francia con Macron. Alejandro. Pues nada, yo creo que Macron es una persona que es muy inteligente, como ya lo he dicho, y que sabe lo que quiere y que va por ello. No creo que se eche para atrás. Va a intentar afianzar los lazos con Europa, porque sabe que hay muchas economías mundiales que hoy en día los países sueltos no hacen nada contra ellas, como puede ser Rusia, China, Estados Unidos. Y yo creo que esto le va a pasar bastante factura al Reino Unido también. ¿Y tú, Ainhoa, qué piensas? Pues bueno, la verdad es que es una lástima, ¿no?, que no hayamos podido profundizar también un poco más en todo el resto de candidaturas, de la izquierda, etcétera, ¿no?, de los demás movimientos que se han dado. Yo no sé muy bien qué va a pasar con Macron, pero bueno, mi previsión es que los ataques a la clase trabajadora y a la juventud van a continuar. Respecto a lo que comentaba Remy del voto de la juventud hacia Le Pen, es cierto que puede haber un componente de que no han vivido lo que ha sido, bueno, pues el fascismo en Europa y demás, pero también hay otro componente de que es precisamente la juventud la que más sufre el paro, la que más sufre la falta de oportunidades, de empleo, etcétera. Pero bueno, en cuanto al futuro, ¿no?, ya veremos lo que sucede con Macron, pero desde luego mi esperanza es que, bueno, que si los recortes y los ataques continúan, lo que haya detrás sea la movilización de la clase trabajadora y de la juventud para asegurar sus derechos. ¿Y tú, Ramón? Yo lo que tengo claro es que independientemente de los determinantes políticos, están los determinantes económicos, que son los que de alguna forma condicionan todas las fuerzas sociales que se mueven. Y yo estoy convencido de que esas fuerzas económicas sobre las que se sostienen sobre la sociedad obrera, sobre la clase media, no van a estar dispuestos, no van a tolerar que siga aumentando este radicalismo, tanto hacia un sitio como hacia otro, pero sobre todo el más peligroso, que es el que representa Marine Le Pen y su funesta y siniestra familia. Yo creo que no lo van a dejar crecer y yo creo que van a tomar medidas, y creo que han sabido leer y creo que van a dar una respuesta inteligente. En cualquier caso, me imagino que en 2 años lo vamos a ver. ¿Y tú, Remy, por último? Yo creo que lo vamos a ver incluso antes. Sinceramente no sé lo que va a hacer Macron. Lo que sé es que si quiere cambiar las cosas, y creo que es lo que quiere hacer, lo va a tener muy difícil, porque primero va a tener que juntar una mayoría parlamentaria y segundo va a tener que hacer callar a la calle. Y eso va a ser complicado. Y una última cosa es que sí se sabe lo primero que va a hacer, y está en ello ya, y en su primera decisión parece que será su objetivo, es después de destrozar la izquierda gubernamental, el Partido Socialista ya no existe, pues su objetivo en la nominación del primer ministro será destrozar a la derecha parlamentaria, o sea, los republicanos,
Entonces ya veremos qué tal. Lo siento, tenemos que darlo aquí. Muchas Nada. gracias a los 4 por estar aquí, especialmente a Remy. Y ser bueno, hasta la semana que viene, que ya nos quedamos sin minutos. Buenas noches. Ok.